Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Prepáralos para el futuro. La hazaña de educar es una aventura que depara de todo. A veces nos atacan las dudas constantes sobre si lo estamos haciendo bien. Muchas veces nos sentimos muy solos como padres. Y también hay muchas veces en las que disfrutamos como verdaderos niños junto a nuestros hijos. La crianza es compleja y para hablar del tema en toda su amplitud y profundidad estamos hoy con Astrid Steverling. Astrid es parte de la Fundación Argentina María Montessori y nos va a contar justamente de esa pedagogía que seguramente algo escuchaste alguna vez, pero quizá no se te ocurre cómo ponerlo en práctica en el día a día. Así que Astrid, bienvenida. Mucho gusto. ¿De qué se trata la pedagogía Montessori? ¿Y quién fue María Montessori exactamente? María Montessori fue una médica italiana. Se interesó especialmente por los problemas del sistema nervioso, digamos, el desarrollo del sistema nervioso y las enfermedades mentales. Entonces, cuando terminó su carrera, empezó a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Roma y como parte de su trabajo visitaba asilos donde estaban los enfermos mentales. Y cuando empezó estas visitas, vio que había niños también en estos asilos y empezó a interesarse especialmente por el desarrollo de estos niños y cómo ayudarlos a desarrollar su vida de manera mejor, ¿no? Entonces empezó a leer los trabajos de un médico francés que se llamaba Itard y luego el trabajo de Seguin, que siguió el trabajo de Itard, que ellos proponían que había que trabajar primero con el cuerpo, con el sistema muscular. Ellos habían trabajado con niños sordomudos, ¿sí? Y niños también considerados con problemas mentales, que primero había que empezar con el movimiento, con el sistema muscular, y pasar de la educación del sistema muscular a la educación del sistema nervioso y de los sentidos a las nociones, y de las nociones a las ideas, y de ahí a la moralidad, o sea, a la salud mental. O sea que era todo un trabajo que integraba todo el trabajo del cuerpo, no se trataba únicamente de ocuparse del problema mental particular. Entonces ella empezó a seguir estos dos médicos franceses y empezó a trabajar con los niños con materiales concretos. Ella traía, que venían algunos de Itard, pero otros diseñó ella, y en un momento le dejan empezar un aula, ¿sí?, para atender a estos niños con problemas. Ella pide permiso para atender a estos niños con problemas en el hospital, en la clínica psiquiátrica. Entonces empieza esta escuela ortofrénica, como le decían, y empezó a trabajar con ellos. Y luego de su trabajo, a los 2 años, dan un examen. Estos niños los presenta al examen que hacían los niños en las escuelas normales y les va en promedio mejor a los chicos con los que trabajaba María Montessori que a los chicos de estas escuelas, de las escuelas normales en Italia. Entonces empezaron todos a hablar del milagro que había sido este episodio o este evento, y ella dice: lo que tenemos que preguntarnos es qué estamos haciendo en las escuelas normales, si los chicos con los que yo trabajo, ¿sí?, pueden superar el nivel de los chicos en las escuelas normales. Entonces ahí empezó a interesarse más y más en la educación y en cómo ayudar a los niños en su desarrollo. Ella, el enfoque que siempre tuvo fue un enfoque científico. Ella era médica y a partir de la observación, cuando ella empezó a trabajar con estos niños, no es que había un método que ella tenía una idea y eso es lo que ella aplicó y antes de trabajar con los niños, sino que a partir de su trabajo con los niños empezó a reaccionar a lo que los niños le iban mostrando y a las manifestaciones de los niños, como ella decía, y entonces empezó a pensar formas de interactuar con los niños o formas de ayudarlos en ese desarrollo. Entonces ella desde el principio propuso que se trataba de observar al niño, ¿sí?, y de ir ofreciéndole lo que el niño necesita para su desarrollo. Lo de observar es un concepto muy clave en la pedagogía Montessori. ¿Pero qué es realmente observar a un niño? Ella dice: el método de la observación se establece sobre una sola base fundamental: la libertad de los niños en sus manifestaciones espontáneas. Entonces, en el corazón del método que ella después diseña
está esta idea de la observación y que uno solo puede observar algo que realmente es verdadero, ¿sí? Eso que uno observa tiene la libertad de manifestarse libremente, digamos. Entonces, eso es lo que está en el corazón de la pedagogía Montessori. ¿Y cómo pasó de eso a trabajar con los niños en un marco educativo? Entonces, en un momento, bueno, después de esta experiencia con los niños que tenían estas enfermedades que eran consideradas enfermedades mentales, eh, tiene la oportunidad de empezar un ambiente con niños que no tenían enfermedades mentales, o sea, niños normales, en un barrio de Roma que se llamaba San Lorenzo. Y ahí empieza la primera experiencia más como educativa o más como en un entorno escolar, aunque ella no lo consideraba una cosa escolar, digamos, todavía. Eran chicos que eran más pequeños, así que no estaban obligados todavía a ir al primer grado, digamos. Y cuando ella empieza este trabajo, empieza de esta misma manera, o sea, empieza dándoles mucha libertad a los chicos en un ambiente que no tenía muchas cosas, ¿sí? Y muchas de las cosas que fue desarrollando después, se fueron desarrollando como parte del método Montessori, que ahora se ve en las escuelas Montessori, eh, surgen de esta experiencia de observar a los niños en un ambiente, de ir ofreciéndoles actividades y cosas que ella detectaba que les iban a interesar a los niños y ver cómo esos niños interactuaban con estos materiales y actividades que ella diseñaba, ¿sí? Entonces, en el corazón de Montessori está esta libre elección, permitirle al niño que vaya mostrando y manifestando su propio interés, y todo lo demás como que surge de eso. ¿Por qué se dice que tiene bases científicas? Ella siempre decía que quería que su método fuera conocido como el método de la pedagogía científica, porque partía justamente de la observación, ¿sí? Y de reconocer e identificar la verdadera necesidad del niño en su desarrollo. Y además, en la base de todo eso, también está esta fe en la naturaleza humana, digamos, esta observación de las leyes naturales, ¿sí? Que guían el desarrollo del niño. Entonces, ella siempre propone eso en el método Montessori. Lo que hacemos es de verdad identificar esas leyes a través de la observación. Ella identificó esas leyes internas que guían el desarrollo del niño, que son universales. Después María Montessori viajó por todos lados del mundo, estuvo en la India, estuvo, bueno, en Estados Unidos, en Argentina también, observó niños en todo el mundo. Ella tenía esta visión muy antropológica del niño y del ser humano, digamos. Ella observó que estas leyes del desarrollo eran las mismas, eran universales, o sea, todos los niños caminan más o menos a la misma edad, todos los niños empiezan a hablar a la misma edad, o sea, en todo el mundo, no importa qué idioma tengan que hablar, ¿no es cierto? Entonces ella dice, la naturaleza del niño tiene que ser la fuente de motivación para el adulto y no un método. Entonces esto es como muy central en la pedagogía Montessori, esta libertad que tiene que tener el niño de mostrar cuál es su interés, ¿sí? Y la habilidad del adulto de observar a ese niño, identificar cuáles son sus necesidades reales, verdaderas, y actuar en consecuencia, o sea, ofreciéndole eso que el niño necesita para desarrollarse. Eso es lo que propone la pedagogía Montessori, ¿sí? Entiende ese desarrollo infantil como un proceso natural que sucede cuando el niño sigue sus propios impulsos vitales, que son una guía, ¿sí? Que sigue leyes naturales y que lo llevan a interactuar con el mundo que lo rodea. Y a partir de esa interacción activa con el ambiente que lo rodea, el niño forma su personalidad. Entonces, el mismo niño, en su interacción con el ambiente, que requiere de libertad para que el niño pueda actuar por sí mismo, ¿sí? Que el niño se desarrolla. Entonces, y forma su personalidad. Después, por supuesto, en todo el desarrollo de la pedagogía Montessori, todo el desarrollo más teórico de sus ideas y sus observaciones, aparecen un montón de fenómenos, digamos, que hoy en día la neurociencia confirma, ¿sí? Entonces, a partir de la observación pura de los niños en un ambiente, ella fue
También hablando de la importancia de esos primeros 6 años de vida, los periodos sensibles, la manera en que la mente absorbe inconscientemente las cosas del ambiente, y la importancia del ambiente también en el desarrollo del niño. O sea, todas esas cosas que ahora se llaman epigenética y bueno, un montón de conceptos que desarrolla ahora en mayor profundidad y con muchos mejores recursos y herramientas, digamos, las neurociencias, ella los fue observando de esta manera más, sin tanta tecnología, digamos. Hay algo que pienso seguido. ¿Cómo se forma la personalidad del niño? ¿Cuánto influye lo que yo hago como madre? A partir de esa interacción activa con el ambiente que rodea al niño, es que el niño forma su personalidad, él mismo forma su personalidad. Los adultos no podemos imponerle. En esa época la educación estaba vista como algo que, o sea, el niño era un envase vacío, digamos, y los adultos o el mundo tenía que enseñarle y meter conceptos, ideas adentro del niño, ¿no? Esa idea del envase vacío. Y ella decía, no, el niño trae esa guía interna que lo ayuda a desarrollarse y no solo lo ayuda, sino que lo lleva a desarrollarse. Entonces, los intereses que muestra el niño son intereses que responden a esas necesidades, ¿sí? Al niño le interesan las cosas que necesita para desarrollarse, pero ese desarrollo lo tiene que hacer el niño mismo, ¿sí? Para que sea más fiel a su propia esencia. Entonces, las leyes naturales del desarrollo son universales, pero se manifiestan, por supuesto, de distinta manera en cada niño, de acuerdo a su potencial genético y a su temperamento, ¿sí? Entonces, ella tiene esta frase que es muy potente para mí, que es muy buena, que dice, la naturaleza impone intereses intensos al niño, intereses especiales para la creación de cada elemento. Cuando el niño sigue esa guía interna, que se refleja en sus intereses, va a tener la oportunidad de construir una personalidad fuerte y segura. Entonces, cuando hablamos de libertad, hablamos de la libertad de seguir esa propia guía interna, ¿sí? El propio interés que nos marca nuestra propia naturaleza. Entonces, no es libertad de hacer cualquier cosa, sino que es esa libertad y esa que después también se va desarrollando a medida que el niño interactúa con el ambiente y va reconociendo sus propias necesidades, ¿sí? Si es libre de poder hacer eso, también va construyendo una guía, una disciplina interna, decía ella, una disciplina interna de reconocer esa guía interna como la esencia de su persona y lo que tiene que respetar y seguir, ¿sí? Entonces, no es la libertad de hacer cualquier cosa, sino que es la libertad de seguir las verdaderas necesidades que va marcando esa guía interna, que son las leyes naturales del desarrollo, ¿no es cierto? Que se manifiestan además de distinta manera en cada niño. Por eso también es tan importante la observación. ¿Qué es entonces la educación según Montessori? Cuando hablamos nosotros en Montessori de una educación centrada en el niño, hablamos precisamente de esto, ¿sí? De la educación, más que la educación, es la ayuda que cada niño particular necesita para desarrollar su propia personalidad, ¿sí? Entonces ella veía la educación en realidad como de 3 maneras, como una ayuda a la vida, o sea, que acompañar a un niño es ayudar al desarrollo de esa vida propia de cada niño, ¿sí? Como una adaptación al entorno, por supuesto, que, bueno, las neurociencias hablan mucho de la plasticidad y cómo uno se va adaptando al entorno, aprende el idioma que se habla a su alrededor, ¿sí? Adopta ciertos gestos y formas de actuar y de interactuar que también están marcados por la cultura y la sociedad en la cual estamos, en la cual crecemos. Y también hay otro concepto básico de la pedagogía Montessori, que es la independencia. O sea, esa libertad de la que hablamos antes, ¿sí? Tiene que ver con la independencia, que el niño para crecer, cuando se va desarrollando, ella dice, es como una conquista de sucesivos grados de independencia, crecer, ¿sí? Y construir esa persona.
Entonces, la independencia también es otro de los conceptos muy básicos o fundamentales en la pedagogía Montessori. Es algo que vamos a hablar seguramente en una de estas charlas. Pero entonces, ¿Montessori es un método? ¿En qué consiste específicamente? María Montessori, o sea, sí hay un método que es el método Montessori, pero en realidad es una manera de entender al ser humano y entender el desarrollo del ser humano y entender la manera de acompañar ese desarrollo del ser humano. En eso consiste la pedagogía Montessori, ¿sí? Entonces, María Montessori decía que, bueno, hay como 3 patas que son importantes, ¿sí? Que en Montessori siempre lo vemos como un triángulo, que es una figura muy estable. Entonces, Montessori propone una visión del niño, ¿sí? Que es lo que acabamos de hablar, y propone que para que el niño pueda desarrollarse bien, necesita un ambiente preparado que responda a sus necesidades y un adulto preparado, ¿sí? Que pueda reconocer cuáles son esas necesidades, que pueda preparar ese ambiente para cada niño en particular, ¿sí? Para que cada niño particular encuentre en ese ambiente respuesta a sus necesidades, que se manifiestan como intereses, ¿sí? Y, o sea, preparar ese ambiente y conectar al niño con ese ambiente, porque el niño también necesita ir de la mano a veces del adulto, a pesar de que hablamos siempre de independencia y de libertad, también el adulto es muy necesario para darle a conocer al niño ese ambiente y mostrarle cómo hacemos las cosas en este mundo y después darle la libertad y la independencia para que el niño lo haga por sí mismo, ¿sí? Entonces, si bajamos estos conceptos en casa o para una familia, o sea, el método Montessori no es solo lo que sucede en una escuela Montessori, sino que es una manera de ver al niño y el desarrollo del niño. Entonces, es totalmente relevante, digamos, para el ambiente familiar, o sea, el ambiente de la familia, de la crianza. Entonces, lo que se propone es, primero, conocer las leyes del desarrollo de los niños, ¿sí? Hay que conocer, tenemos que saber, hay que leer sobre el desarrollo y hay que conocerlo. Observar a mi niño en particular, a mi niño, a mi niña en particular, porque cada niño y cada niña es una persona propia y distinta de los demás, única, y entonces va a tener manifestaciones propias, ¿sí? Y eso tenemos que reconocerlo y observarlo y reconocerlo para poder acomodar ese ambiente de la mejor manera posible. Después preparar el ambiente, ¿sí? O sea, proveerles de un ambiente donde se puedan desarrollar bien y acompañarlos, ¿sí? Con la ayuda justa en el momento justo. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y ese acompañar implica mostrar, dar tiempo, respetar y confiar, ¿sí? Que es casi lo más importante que tenemos que hacer, es respetar a cada niño en su manifestación particular y confiar, ¿sí? En que ese niño está siguiendo esa guía interna, que es su propia guía de desarrollo, que está determinada por leyes naturales y por su propio temperamento y su propia genética. Pero esa confianza es importante y es lo que nos va a dar más alegría, digamos, ese respeto, esa confianza y ese reconocimiento de cada niño particular y el ver esa personalidad que se está desarrollando frente a nuestros ojos, ¿no? Por eso hablamos también de criar con alegría, porque es algo maravilloso que se está desarrollando delante de nuestros ojos, ¿sí? Que está evolucionando, digamos, ese secreto que muestra el niño, que es su propia personalidad. Muchas gracias, Astrid. Cuánto para aprender, cuánto para pensar, cuánto para revisar esas acciones que muchas veces terminamos haciendo en forma automática sin tener en cuenta todas estas cosas. Gracias, Astrid, de verdad, por compartir este conocimiento. Y a vos que estás escuchando del otro lado, seguramente te quedaron ideas dando vueltas, tal vez algunas dudas, pero está bueno que así sea, para seguir pensando, para dar espacio a conceptos que nos pueden ayudar en este trabajo tan
loco, intenso y gratificante que es el de ser padres. Aún nos quedan muchos más episodios para seguir reflexionando sobre el tema. Hasta la próxima. Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Pro Futura 4. Preparalos para el futuro. Este podcast fue producido por La Nación Content Lab.